Con respecto a los dolores de la cabeza, existen un montón de causas de dolor de cabeza. Incluso hay una clasificación, hay un libro de solamente de dolores de cabeza que es enorme, o sea, hay un montón de causas. Les voy a comentar las más frecuentes, lo que se suele ver con más frecuencia. Entonces, yo quiero dividir la cefalea, que es dolor de cabeza, en benignos y malignos. Muy bien, benignos son aquellas que hay un tratamiento que por lo general no pone en riesgo la vida de la persona. Y hay los más frecuentes, que es la cefalea tensional, que es por contractura muscular del cuello, artrosis cervical. Y también tenemos las migrañas, que la migraña es más frecuente en las mujeres, empieza a una edad muy joven, ¿no? En la adolescencia suele empezar. Hay una sustancia, un factor desencadenante para ese dolor de cabeza. Y las trigémicos autonómicas, que también son, esas son las tres principales causas de las cefaleas más comunes, que son las benignas. Luego empezamos a pensar en las cefaleas malignas, al otro lado. ¿Por qué malignas? Porque puede poner en riesgo la vida de esta persona. Entonces, acá hay que prestar atención porque hay que diagnosticarlos oportunamente. ¿En quién yo pienso que un dolor de cabeza podría ser maligno o con signos de alarma, ¿no? Lo que conocen en banderas rojas. Pones en internet dolor de cabeza, banderas rojas o cefalea, banderas rojas, y te dicen, hay que pensar en tales enfermedades si es que tú tienes tal cosa. Por ejemplo, si el dolor de la cabeza empieza en las personas más de 50 años, personas adultas, mayores, 60, 70 años, hay que pensar en tumores cerebrales, ¿no? Si es de la noche a la mañana, que esa persona nunca en su vida ha tenido un dolor de cabeza, y de pronto un día se despierta con un dolor súbito, ¿sí? Que se instaura en minutos, estás tranquilo y a la hora ya estás con un dolor muy intenso, hay que pensar en hemorragias cerebrales, hemorragias subaracnoideas o tumores en el cerebro que han empezado a sangrar. Si este dolor de cabeza tú lo has tenido hoy día leve, a los 3 días va aumentando la intensidad, en una semana, en 10 días es el peor dolor, hay que pensar en qué, en hemorragia, en el cerebro. Si eres una persona que tiene VIH y te empieza a dar el dolor de cabeza, ¿qué hay que pensar? En una infección, en una meningitis. Y más aún, si tienes VIH y tienes fiebre y se empieza a ver rigidez en la nuca, que no puedes mover tu cuello, hay que pensar en infección, una meningitis en el cerebro, una infección en el cerebro. Después hay otras causas más raras, por ejemplo, asociado a las caídas. Una persona se cae del caballo o del primer piso. El primer día puede estar tranquilo, el segundo día está tranquilo, me he caído, punto, pero los días siguientes empieza el dolor de la cabeza. Igual hay que pensar en que podría ser un sangrado, que ha sangrado, la arteria ha sangrado un poquito, pero conforme va sangrando esa arteria que se ha roto en tu cerebro, se va acumulando más sangre y más sangre. Cuando ya acumularse una gran cantidad de sangre, va a empujar el cerebro y ahí empieza el dolor de la cabeza, días después de la caída. Entonces, estos a grandes rasgos, las cefaleas pueden ser las que se controlan con medicamentos que no suponen un riesgo para tu vida, y el otro tipo de dolor de cabeza, que puede ser tumor, sangrado, infección. No, que es lo más grave, una infección en el cerebro te puede dejar secuelas, te puede dejar paralítico. Un tumor en el cerebro avanza, también te deja en coma. ¿Y qué más? Y sangrado, el sangrado también te deja secuelas. Hay personas que después de un sangrado, después de un tumor, no pueden mover los brazos, la pierna, no pueden comunicarse. ¿Por qué? Porque se han demorado en llegar al diagnóstico. Por eso es muy importante tener estos puntos para que no digas tú que tengo dolor de cabeza, tengo 60 años, ya me va a pasar, ya me va a pasar. Y así pasa el tiempo y te diagnostican un cáncer en el cerebro. Cuando te operan te dejan con una secuela, porque ese es el riesgo. Muchos de esos tumores en el cerebro uno los diagnostica cuando ya pasó mucho tiempo, porque la persona por dejadez no va a un médico y se hace una tomografía o una resonancia. Muy bien, eso es todo. Chao.